Hola, otro video de Pablo el Contador. Hoy vamos a hacer tortitas negras. Es una factura muy conocida de Argentina que se hace con azúcar negra. Es un azúcar especial. Es parecida al azúcar mascabo, pero un poquito más oscura. Los ingredientes que vamos a necesitar son medio kilo de harina, 100 gramos de azúcar común, una cucharada de miel, 5 gramos de azúcar, 50 gramos de manteca a temperatura ambiente, 125 mililitros de leche y 125 de agua, que yo los tengo todos juntos, 5 gramos de levadura y extracto de vainilla y la ralladura de la cáscara de un limón. A los 500 gramos de harina le vamos a agregar la ralladura de el limón. Bueno, a la harina ya le agregamos la ralladura del limón. Aquí tengo 5 gramos de levadura que los puse con una cucharada de harina y 2 cucharadas de agua con leche para que se active. ¿Ven? Ahí se infló, eso significa que la levadura está activa, así que se la vamos a adicionar a esta mezcla. Y le vamos a adicionar la leche con el agua. Empezamos a mezclar para que se integre todo. Y le agregamos los 100 gramos de azúcar, los 5 gramos de sal. La cantidad de líquido siempre va a depender, es algo estimado, porque va a depender mucho de la absorción que tenga la harina que estén usando. Acá la masa ya se integró, así que ahora lo que queda es adicionarle la manteca. La abrimos un poco y le vamos a adicionar los 50 gramos de manteca pomada. La vertimos así y la integramos en la masa. Van a ver que la masa tiende a desarmarse con la manteca, así que hay que amasarla un rato, unos 5 minutos, hasta que vuelva a tener consistencia. Bueno, después de unos casi 10 minutos amasándola, ya la masa está integrada. Ahora lo dejamos reposar más o menos una hora hasta que crezca una vez por lo menos. Bueno, estuvo una hora descansando la masa, así que ahora la vamos a estirar. Para estirar ponemos un poco de harina en la mesada. Sacamos la masa y la vamos a estirar de un alto de más o menos 1 centímetro. Bueno, estiré la masa, más o menos tiene 1 centímetro de alto. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerla en esta fuente, la vamos a enmantecar bien. Y para hacer las tortitas negras hay dos formas. Una forma es con un cortante cortarlas en forma anticipada e ir poniéndolas en forma individual en la fuente, o yo voy a poner toda la masa,
la voy a precortar para no tener desperdicios. Agarramos la masa, lo ponemos acá. Ya tenemos la masa acá. Como les dije, ustedes pueden hacerlas en forma individual o la podemos cocinar todas juntas. Lo único que voy a hacer es precortarla. Entonces la voy a precortar en cuadrados. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarle un pincelito con agua y le vamos a poner el azúcar negra. Para la cobertura vamos a usar azúcar negra que yo conseguí de Argentina. La azúcar negra la vamos a mezclar con son 150 gramos de azúcar negra y le vamos a poner 4 cucharadas de harina. Si no tienen azúcar negra lo pueden hacer con azúcar rubia, azúcar demerara o con azúcar mascabo. ¿Y por qué le ponemos la harina al azúcar? Porque el azúcar negra, tanto esta o la azúcar mascabo, se quema muy rápido en el horno. Entonces con la harina se hace como una pasta y no se va a quemar tan rápido. Ahora con un pincel le paso el pincel a la masa con un poco de agua. ¿Para qué es esto? Esto es para que se pegue el azúcar que le vamos a poner ahora por arriba. Y le ponemos buena cantidad de azúcar. ¿Ven cómo quedó el azúcar con la harina? Esto es una factura muy rica que se hace en Argentina. Se usa por lo general para tomar con el mate. Y queda muy rica. Bueno, ahora que ya le pusimos todo el azúcar, la vamos a tapar y la vamos a dejar descansar por lo menos 2 horas para que leve más. Bueno, estuvieron cocinándose en el horno unos 20 minutos, así quedaron. Ahora esto ya está frío, así que ahora las vamos a despegar. Bueno, ahí despegué una. Miren cómo quedaron. Es una masa súper esponjosa, muy rica de comer, fácil de hacer. Miren qué rico que está esto. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, déjenme un like, compartan el canal y hasta la próxima, amigos. Chao. Buenísimas. Especiales para el mate amargo.